Don Dardo Ramírez Brache, que está en línea, presenta en minutos un libro, justamente, uno de sus tantos libros, prolífico autor el hombre, Configuración Territorial de la Provincia de Corrientes. ¿Qué tal, Dardo? ¿Cómo te va? Hola, Tito. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto poder hablar con vos. En esta oportunidad, si bien presento un libro de mi autoría en el Instituto de Cultura específicamente, no es ese el de la configuración territorial. ¿No es ese? Si bien, no. Qué malo el periodista, qué malo el periodista, claro. Por Dios. No, Tito, eso lo hemos presentado hace 10 días en la Facultad de Derecho, que es otro libro que tiene que ver con esa cuestión, digamos, de la configuración territorial de la provincia de Corrientes. Está bien, eso lo hemos hecho, pero hoy es el turno de otro trabajo, que es un trabajo que tiene que ver más con la historia cultural, la historia del libro, sobre los reservorios de las bibliotecas privadas y específicamente un estudio de los libros que he analizado, estudiado y los tengo en... O sea que, a ver, déjame desde mi ignorancia que diga, es un análisis bibliográfico y sí, casi... Es un catálogo selectivo de análisis bibliográfico. ¿Qué tal? Es con la excusa de estudiar algunos libros, analizar algunos libros, uno va estudiando determinadas épocas, determinadas políticas y determinadas características. ¿Por qué se escribía? ¿Cómo se escribía? Los objetivos, las doctrinas, el pensamiento. Eso, en Corrientes, ¿quiénes, no? ¿Quiénes? Sí, en Corrientes comienza, es una historia muy tardía del libro, que es a fines del siglo XIX, primero con la imprenta del Estado y luego con las imprentas de los periódicos a partir de 1870, 1860 en adelante. Es muy tardío lo de Corrientes por razones obvias, pero el trabajo también tiene que ver con las lecturas de libros que se imprimían en Europa, de libros antiguos, de las formas de hacer los libros, los temas que los libros europeos que llegaban a América se difundían, los temas que se trataban. Entonces, como que es un estudio, digamos, cultural del libro, vinculado al Río de la Plata, a Corrientes, en base al reservorio bibliográfico al cual me pertenece. Bueno, ¿y desde dónde arrancás? Ya que sí, entonces no, yo creí que era correntino nomás el tema. ¿Desde dónde arranca tu análisis? Y comienza el análisis desde el siglo XVI, cómo se hacían los libros en el siglo XVI, la transformación que tuvieron en el siglo XVII, siglo XVIII y concluyo en el siglo XIX. Esto hay toda una evolución que tiene que ver con la cultura, con la forma de pensamiento, con la tecnología, con la forma de hacer el papel, y vamos viendo la evolución a través de los siglos y cómo repercutió en el libro objeto. Claro, porque el libro ahí solamente... me imagino que analizás los grandes bestsellers, que no se llamaban así entonces de la historia, pero qué sé yo, Maquiavelo, desde luego, Tocqueville, Aristóteles, por ejemplo, hay algunas ediciones de la política de Aristóteles, que como bien sabemos, si bien Aristóteles desde la antigua Grecia hizo sus primeros bosquejos y escribió sus escritos, entre ellos los 8 libros de la política, que se perdieron durante mucho tiempo y fueron los árabes quienes los rescataron, y la escuela de Toledo, de Alfonso el Sabio. ¿Y cómo estaban escritos esos libros? ¿A mano, los de Aristóteles? Todos eran a mano. Así es, Tito, y se preservaron de esa manera. Esa antigua cultura helénica, si bien pasó a Europa, pero gran parte pasó a Medio Oriente y a Oriente, y fueron los árabes quienes preservaron aquella tradición helénica. ¿Y cómo volvieron a Europa? Volvieron a través de la Escuela de Toledo. La Escuela de Toledo era una escuela que estaba instalada en Toledo, España, cerca de Madrid, impulsada por Alfonso el Sabio, quien contrató a los traductores que estaban en España, que conocían el árabe, para que tradujesen todas las obras clásicas de Occidente que estaban en idioma árabe y las transmitiesen al latín y al castellano.
gracias a esa obra de la Escuela de Toledo, por ejemplo, se rescató estas obras clásicas que hoy podemos disfrutar tanto de los filósofos y los pensadores griegos. O sea que, y ¿alguien tiene todavía, Dardo, los ejemplares originales en griego de esas obras o no? Y eso están en los museos, están realmente en los reservorios de los países, generalmente los países europeos, podemos localizarlos en museos españoles, es toda una... Y después va a venir toda esa otra corriente de glosadores, ¿no es cierto?, del proceso que va del derecho romano, la influencia del derecho romano, el ius communis, al derecho medieval, y la transformación que los glosadores, aquellos que estudiaban el derecho romano y glosaban la ley, es decir, ponían al lado de los libros o al lado de los códigos pequeños comentarios, glosas, que fueron también fuentes de la transformación del derecho en aquel momento. Sí. Por eso el libro como objeto tiene una gran importancia. No solamente, Tito, como contenido, que hoy vemos el libro, bueno, como reservorio de contenido de lo que nos puede decir y enseñar al libro. También el libro como objeto tiene sus señales y tiene su valor. Sí, pues, bueno, eso es lo que trabajamos hoy tal vez un poco devaluado por los celulares, las redes, sí, las pantallas y sí. compañía, pero antes el que no tenía una biblioteca más o menos voluminosa... era también una señal de prestigio, sí, de poder, de conocimiento. Sí, por lo menos de que leíste algo. Claro, y hoy está totalmente, como bien lo decís, devaluado. Hoy el estatus social se puede dar por otras cuestiones materiales y no por aquel rol de la biblioteca en una casa, en un estudio o en un marco de cualquier lugar de una ciudad. Bueno, y retomo tu raconto ese que estás haciendo, sí. y Corrientes, sí. ¿Qué? ¿Cómo participan? Sí, Corrientes tiene una historia tardía en esto. Corrientes primero va a tener una existencia de sus publicaciones a través de la imprenta del Estado. La imprenta del Estado que la va a traer Ferré en 1827. Y en el periodo colonial, Dardo, no se produjo nada acá en Corrientes. No. Además la imprenta era no solamente tener la imprenta, Tito, sino tener los tipógrafos y claro, tener sí. la capacidad de la gente técnica que manejase todo eso. Corrientes en la época de virreinal y un poco las primeras partes del siglo XIX, como siempre hemos dicho, ha sido un caserío de escasos recursos, donde las prioridades pasaban por otros lados, pasaban por la alimentación y por la subsistencia, y estaba todavía muy lejos y estaba influenciada. Llegaban papeles a Corrientes, llegaban hojas, llegaban impresos de Asunción, de Buenos Aires, pero no elaborados en Corrientes. Y Ferré va a ser el primero que, con su visión de estadista, ¿no?, de traer una imprenta y a partir de ahí comenzar no solamente a difundir la publicidad de los actos de gobierno, sino también a difundirlos. Ahora, ¿y qué tan formados eran nuestros próceres de la independencia, por ejemplo, de Ferré y los anteriores, incluso los que estuvieron durante la Revolución de Mayo misma, iban a estudiar afuera? ¿Qué leían? Sí, muy pocos iban a estudiar afuera. Generalmente iban a estudiar a Córdoba, tal vez a Chuquisaca, como José Simón García de Cosio, sí se recibió de abogado en La Plata, y aquellos que realmente tenían una carrera de formación profesional de grado, aquellos que han pasado por la universidad, generalmente tenían sus bibliotecas, tenían sus libros, porque los libros no se conseguían rápidamente, uno lo iba adquiriendo para ir estudiando, aprendiendo, y los conservaba, porque era un objeto verdaderamente valioso. Y así se formaban las bibliotecas particulares. Y en Corrientes, desde luego, tuvieron en el siglo XIX, existieron, sobre todo después de la Organización Nacional, bibliotecas privadas de gran valor, la de Guastavino, la de Manuel Florencio Mantilla, la de Pujol, la de Torrent, la de hombres de gran prestigio profesional en la carrera de abogacía, que llevaron a acumular ciertos libros y también a un rol de difusión cultural de esas bibliotecas.
Claro, ¿y cómo se hacía eso? Porque era un, digamos, para una élite, para un sector exclusivo de la Sí, población. desde luego, Tito, era el solo hecho de acceder a una educación superior en aquel momento era para una élite. Imagínate vos irte a Buenos Aires solamente a estudiar, o irte a Córdoba o a Chuquisaca, que eran los 3 puntos donde se podía estudiar una carrera superior, requería realmente unas posibilidades económicas preferenciales. Sí, sí, la educación tenía diversos estamentos. Los conventos tenían sus propias bibliotecas, el convento de San Francisco acá tenía su propia biblioteca, el convento de la Merced tenía su propia biblioteca, que no solamente estaban vinculados. ¿Y esas existen todavía, Dardo? Bueno, la del convento de San Francisco, cuando los franciscanos se retiraron, parte de esos volúmenes se llevaron a Córdoba. La orden, cuando se retira de Corrientes, se los lleva a Córdoba. Y el convento de la Merced tenía su propia biblioteca. Y todo esto, ¿por qué se sabe, Tito? Por los inventarios, por los registros de la época, que realmente eran muy puntillosos, y cuando tenían los libros de inventarios en las parroquias, decían una biblioteca con los siguientes libros, y ahí detallaban los libros. Todos los libros. Y no solamente eran libros religiosos, había libros de historia, libros de política. ¿Y cómo escondían los libros del Index, los prohibidos? ¿El contrato social, por ejemplo, figuraba? No figuraban en el escrito, pero te aseguro seguro que había. Podían estar en algún cajón por ahí metidos y escondidos bajo el colchón, seguramente. Sí, pues seguro. ¿Cómo no leerlo a Rousseau, por ejemplo? Sí. Así es. Bueno, ¿a qué hora? ¿A qué hora la presentación? Ya nomás decía. 20 horas en el Instituto de Cultura, en el patio del Instituto de Cultura, para hablar un poco. Aquí San Juan, frente al Vera. Así es, calle San Juan al 540. 540, San Juan 540, 20 horas, entonces, imperdible presentación. Vamos a ir a aprender historia cultural correntina y mundial prácticamente, por lo que veo. Mundial. Claro, es en decreciente. Primero comienzo con la cuestión mundial, europea, argentina, de las misiones jesuíticas, Paraguay, y desembocamos después con los libros de Corrientes que se imprimieron en Corrientes, sobre todo en la segunda parte del siglo XIX. Muy bien, muchísimas gracias, Dardo. Te liberamos porque seguro que estás ahí en los prolegómenos de la presentación, así que muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a vos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Don Dardo Ramírez Bracci, un estudioso de la historia, de la bibliografía, de la literatura correntina y mundial, por lo que acabamos de ver, el trabajo comienza al Yaité, prácticamente en los albores de la escritura.